Amigos, en nuestro programa del día de hoy tenemos como invitada a Maite Capra Puertas. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación para las Américas, capítulo Costa Rica, una ONG aliada de la Organización de Estados Americanos. Recientemente desarrolló esta fundación una formación para el empoderamiento de las personas con discapacidad y hubo una gran participación de toda América Latina, incluyendo gran cantidad de personas de Venezuela. Nuestra invitada es licenciada en Educación Especial, con énfasis en incapacidad múltiple, tiene un doctorado también en Educación, es actualmente presidenta de la Red Especial Costa Rica y miembro de la Red Especial Iberoamericana. Es además consultora de la UNICEF y del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Así que muchísimas gracias, Maite, por aceptar nuestra invitación. Y el tema es recurrente en toda América Latina. Hola, muy buenos días. No, muchas gracias más bien, Yasmín, a ti y a tu equipo por invitarme en nombre del Trust for the Americas. Y efectivamente estamos terminando un proceso lindísimo que iniciamos desde el 23 de agosto, desde el 23 de julio y concluyó el 23 de agosto. Y bueno, todavía estamos en las últimas pinceladas de lo que fue la semana y el mes de la inclusión. Así es que bueno, adelante, te escucho con un poquito de dificultad, pero espero poder... Sí, espero poder sobrellevar bien la entrevista en términos de comprender cuáles son los intereses que tienen ustedes a la hora de entrevistar. Adelante, Yasmín. Bien, Maite, fíjate, lo primero es hablar del vocabulario, los términos con los que realmente debemos expresarnos, no solamente a través de los medios de comunicación, sino en el día a día. ¿Cuál es el vocabulario correcto que se debe manejar o que se está manejando en Latinoamérica? Sí, claro, este es un punto fundamental el que estás tomando porque todos los días y en todas las instituciones, incluso gubernamentales, en los centros educativos, en los hospitales, en la cotidianidad, las familias siguen utilizando un vocabulario que es poco respetuoso y poco inclusivo para referirse a las personas con discapacidad. Seguimos utilizando, por ejemplo, los o las discapacitadas, los o los minusválidos, los cieguitos, los chicos de sillas de ruedas, de manera que ponen el énfasis, ponen el foco en la condición aparentemente negativa que tiene esa persona, ¿verdad? Hoy en día estamos haciendo una lucha muy importante, muy grande, por utilizar el lenguaje correcto, que siempre es poniendo a la persona primero. Siempre se dice persona con discapacidad. Además, no se usa el plural con discapacidades, porque parece que tiene un sinnúmero de condiciones y situaciones que le impiden incorporarse a la vida cotidiana, al trabajo, a la escuela, a la comunidad. Entonces se dice persona con discapacidad, o se dice persona sorda, o persona ciega, o persona con parálisis cerebral. A ellos y a ellas no les molesta que se refieran a ellos como persona con discapacidad, porque tienen claro que tienen una condición, digamos, que les impide ver igual que el resto, o que les impide moverse de la misma manera que la gran mayoría. Pero utilizando el lenguaje correcto, las personas se sienten respetadas, incluidas, incorporadas, y además se sienten dimensionadas exactamente tal y como ellas son. A mí no me molesta que me digan Maite es una persona que usa anteojos, no me molesta, ¿verdad? O claro, Maite es una mujer alta, yo soy muy alta, no me molesta, son mis características y mis condiciones, pero primero y por encima de todo soy una persona. Así es que esa es una de las temáticas que se abordó con mucha fuerza durante la Semana de la Inclusión y durante el curso de empoderamiento
en derechos de las personas con discapacidad. Maite, ¿es una materia pendiente el vocabulario para referirnos a las personas con discapacidad en el sistema educativo? Yasmín, no logré escuchar la pregunta porque se cortó completamente, pero te repito. Nada más quisiera como volver a retomar el hecho de que el vocabulario sí marca la diferencia. Sí indica quién soy yo como interlocutor. Sí indica quién soy yo como maestra, como médico, como cualquier función que yo esté desempeñando en la sociedad. Si yo sigo refiriéndome a los discapacitados, quiere decir que yo soy una persona que estoy abordando esta temática desde paradigmas antiguos en donde se pensaba que las personas con discapacidad tenían una enfermedad y que había que curarlas. Hoy en día, y ya desde hace muchos años, pero digo, hoy en día trabajamos con mucha fuerza el concepto del paradigma social de la discapacidad o el paradigma de los derechos humanos, frente a los cuales todas las personas tenemos condiciones que deben ser respetadas y abordadas exactamente en su justa medida y no sobredimensionadas ni confundidas. Maite, hay otro tema importante y es el uso de las tecnologías adaptadas a las personas con discapacidad. ¿Hasta dónde se ha avanzado en esto? Como bien lo abordamos en este periodo de trabajo fuerte para incluir, como bien dijiste, a más de 250 personas en este proceso de toda América Latina y el Caribe, abordamos el tema de que ya hace muchos años se estableció la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en realidad uno se cuestiona por qué debería de haber una convención especial o unos derechos humanos especiales, pero bueno, se hizo necesario y se creó la convención y fue ratificada por prácticamente todos los países del mundo. Siempre hay algún gobierno que no comprende o que le parece que esto no tiene mayor relevancia, pero ese no es el tema que nos reúne hoy. Fue ratificada por prácticamente todo el planeta, en la cual queda clara la consigna de que la diversidad humana, en la que están incluidos las personas con discapacidad y otros grupos humanos, deben de ser abordados siempre desde los derechos humanos, porque todos y todas, indistintamente de nuestro color de piel, del lugar donde vivamos, de las condiciones que tengamos, tenemos los derechos, deberíamos de tener los derechos humanos garantizados. Entonces, esta convención ratificada nos da la posibilidad de que ya no sea una cuestión de caridad, ni de que qué bueno el colegio tal que está aceptando chicos con discapacidad. No, es un derecho que tienen las personas con discapacidad a asistir a los cines, a montarse en el transporte público, acudir a la clínica de salud y que haya alguien que interprete el lenguaje de señas. Es un derecho. Así es que creo que cada día se ven más políticas públicas en los gobiernos, cada día hay más legislación, cada día está más claro que dentro de las leyes de arquitectura, por ejemplo, están incluidas las rampas arquitectónicas, el lenguaje braille para que las personas ciegas puedan saber en qué piso están en los ascensores o qué información hay ahí. Cada vez vemos más noticiarios con interpretación del lenguaje de señas. O sea, sí se ha avanzado mucho, pero la lucha continúa y es de todos los días. Y la tenemos que hacer todos y todas, con y sin discapacidad, porque realmente hasta el día que se incorpore la última persona diversa del planeta, ese día tendremos la gloria de decir, ahora sí que se están respetando los derechos humanos. Maite, en el caso de la inclusión y la independencia de las personas con discapacidad, cuando hablamos de seres productivos, ¿se ha adelantado en Latinoamérica? Comprendo que me estás preguntando porque la única palabra que escuché fue productivo. Comprendo que se está preguntando sobre la vida laboral. Sí, sí, la vida laboral. Sí, este es uno de los temas que todavía
están, digamos, un poco retrasados en términos de que no todos los empleadores, sea gubernamental o sea privado, están convencidos de que tener dentro de su planilla a personas con discapacidad es una gran ventaja. Son personas sumamente fieles, son personas que cuando realmente aprenden una profesión o una labor técnica, realmente se dedican a lo que tienen que hacer. Son personas que se dispersan muchísimo menos, que faltan muchísimo menos al trabajo. Hay muchas estadísticas que se han hecho de la fidelidad, del cumplimiento, de la puntualidad y de la capacidad que tienen de trabajar en equipo y de ser buenas personas en el término de ser muy buenos mediadores, de ser muy buenos facilitadores del conocimiento también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aparte de que hay muchas leyes que dicen que dentro de los trabajos, dentro de las empresas, dentro de los gobiernos, debe haber un porcentaje de personas con discapacidad contratados, o sea que no es no es opcional, hay que hacerlo, pero sabemos que muchas personas se saltan este porcentaje amparadas en mitos como, uy, no, es que qué peligroso tener una persona ciega en este equipo. Qué difícil que una persona venga a trabajar aquí en silla de ruedas. Qué complicado es. Y si le pasa algo, ¿a quién llamo? O si no me entiende, ¿cómo le digo? ¿Verdad? Todavía hay muchos estereotipos y muchos mitos. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los empleadores, con recursos humanos de las diferentes empresas. Hay redes de empresas inclusivas en todo el mundo ya, por suerte. Hay países en que no hay posibilidad de que haya un nuevo departamento sin que incluyan a una persona, 2, 3, 5 con discapacidad. Así es que sí estamos trabajando fuertemente para que cada vez haya más independencia de parte de esta población, porque realmente es inteligente de parte de los gobiernos, de las comunidades, de las familias, que muchas veces incluso son las que los sobreprotegen. Si una persona con discapacidad estudia, se prepara y por meritocracia, no por lástima, por meritocracia, tiene un trabajo, es una persona menos a la que hay que mantener. Es una persona autónoma que puede lograr su independencia, que puede ir a alquilar su habitación o su casa, que se puede casar, que puede tener una realización personal y convertirse en motor de desarrollo para su familia, para su comunidad y para su país, y ya no se diga para sí mismo. Pero sí, en el campo laboral todavía tenemos aún más trabajo que hacer que en el campo social. Claro que sí. Maite, y en las escuelas, ¿cómo está la inclusión en las escuelas? El tema de la educación es el que ha caminado mejor. El tema de la educación ha caminado muy bien. Los ministerios de educación han comprendido que tener a chicos segregados en escuelas aparte no lleva a ningún buen término, porque los niños tienen que ir juntos como grupos de hermanos a la misma escuela. Tienen que ir al mismo colegio secundario. Las universidades tienen que abrir sus puertas a las personas con discapacidad y lo están haciendo. Lo están haciendo y muy bien. Sin embargo, todavía tenemos educadores y educadoras que dicen, yo no estoy preparado, perdón, pero yo no puedo aceptar a este chico con síndrome de Down en mi grupo porque no sé qué hacer con él. Y yo siempre les digo lo mismo. Bueno, igual que nosotros estudiamos educación, la cuestión sería nada más informarse, observar, preguntarle a los padres de familia, preguntarle a otros profesionales que trabajan en este campo y sobre todo preguntarle a la persona con qué se siente cómoda, cómo se siente mejor. Obviamente hay ajustes razonables que hacer cuando tenemos personas con discapacidad en una clase. Si tenemos, por ejemplo, una chica ciega en una clase, no podemos todo el tiempo utilizar la pizarra con ella y decirle, vean, copien esto. Bueno, porque esa persona no lo puede ver y no lo puede copiar. ¿Qué sería lo que habría que hacer? O traerle la lección grabada o hablar para que la persona grabe o tener una impresora braille y pasarle los materiales en braille
nosotros aprovechamos mucho a los padres de familia que siempre tienen la mejor voluntad y les mandamos los materiales con 2 o 3 semanas de anticipación, de manera que los mismos padres muchas veces se los preparan en braille o se los preparan grabados y los chicos no tienen ningún nivel de desventaja. Entonces, realmente en educación se ha progresado mucho. Que todas las escuelas incluyan, no, no es verdad. Que todos los educadores quieren hacerlo o están preparados para hacerlo, tampoco es verdad. Pero que cada vez tenemos más escuelas segregadas, eso sí es una verdad y es una maravilla. Ahora, hay momentos y circunstancias en que los chicos tienen que ir a programas especiales. Por ejemplo, si están aprendiendo el lenguaje de señas de su país, buenísimo que desde bebés toda la familia se involucre y vaya a sesiones por inmersión, ¿verdad? Robustas de aprendizaje del lenguaje de señas. Pero en paralelo que se incorpore a su grupo de chicos de preescolar para que vaya socializando con el resto y que el resto aprenda que hay chicos sordos en el planeta con los cuales se puede comunicar fácilmente si empieza a aprender la forma en que este chico se comunica. Así es que sí, en educación yo diría que nos podemos poner como una estrella más, sin embargo, nos hace falta caminar cualquier cantidad todavía. Y sobre todo hay países en que todavía la inclusión no es una opción real para nuestra población con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Nos has dado un panorama de lo que son los retos que tienen los docentes, los padres, y que lo importante aquí es lograr la integración de las personas con discapacidad, porque pueden ser, sin duda, personas productivas y, como bien tú lo decías, Maite, que no dependan de la dádiva o de la lástima de nadie. Son personas con los mismos derechos de ser, de casarse, de hacer, de concebir todo un proceso productivo y de que todos los demás que estamos a su alrededor les reconozcamos ese derecho. Así que agradecidos entonces a nuestra invitada por compartir esta experiencia. Pueden ubicarlos a través de su portal, Fundación para las Américas, ONG, OEA. Así que los profesores, los padres, aquellas personas que estén interesadas en el tema de la discapacidad, pueden entonces... Claro que sí, no, Yasmín. No sé si terminaste de hablar porque se escuchó muy mal, pero bueno, comprendemos que así pasa cuando trabajamos en la virtualidad. A nosotros también nos ocurre de pronto la comunicación vía internet, no, sí, se corta un poquito, no es la mejor, pero no pasa nada. Nosotros siempre cuando damos capacitación virtual les decimos a las personas, si acaso se nos corta, si acaso se nos va la luz, si tenemos una interferencia, sigamos ahí porque rápidamente nos reincorporamos. Nada más quisiera agradecerte mucho, Yasmín, a ti y a la organización que representas, a la empresa que representas, y aclarar que más que integrar es incluir, porque el concepto de integrar es como que yo coloco cosas juntas que están ahí integradas. Incluir significa estoy 100% en la misma línea de lo que se está haciendo, de lo que se está conversando y de lo que se está aprendiendo y de lo que se está ejecutando. Entonces ya el concepto de integración quedó sumamente superado por el de inclusión, y por eso es que en Trust for the Americas damos siempre cursos, charlas, webinars, tenemos aula virtual, tenemos una caja de herramientas llena de posibilidades para que más y más personas con discapacidad, más y más padres de familia y sobre todo más y más facilitadores, maestros, instructores, como le queramos llamar, se preparen para hacer esta inclusión efectiva. Así es que muchas gracias, un abrazo desde Costa Rica y seguimos en comunicación. Vale, agradecidos a ti. Así que amigos, continúen entonces con la programación de su televisora regional Mira TV. Informativo Mira TV está en ti.